si esas personas no preferirían nuestra felicidad a lo que ellos esperan, igual todavía es aún más injusto que antepongamos sus preferencias a las nuestras, ¿no? Las relaciones causales de que alguien pudiera tener ese miedo a independizarse, o lo contrario, personas que necesitan estar cambiando continuamente. Es complicado vivir al margen de la validación externa, todos la buscamos mucho. Permite que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando no soy yo, son solo chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza, tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito en tu cerebro, ya podemos empezar Mentescopia, un podcast de Cibersam patrocinado en convocatoria competitiva por la CECIT. Bueno, muchísimas gracias porque después del primer episodio nos habéis mandado un montón de consultas a este consultorio en podcast que hemos creado de salud mental y la verdad es que son tantas que ya tenemos suficientes. No es para que dejéis de mandar, pero es cierto que no queremos que nadie mande con la expectativa de que salgan en el programa y al final no puedan salir. Tenemos suficientes y queremos daros las gracias porque con eso hacemos temporada. Temas muy diferentes, muy interesantes y que intentaremos cubrir de la mejor manera posible. En este caso, la suerte, diría que la ha tenido Valeria, pero en realidad la hemos tenido nosotros porque Valeria nos ha mandado una pregunta sobre la independencia. Hola, soy Valeria y tengo 17 años. Estoy a punto de empezar la universidad y mis padres quieren que me vaya a vivir sola, pero a mí me asusta un poco. No sé si podré con todo y bueno, a veces siento que estoy dejando de ser quien soy solamente por cumplir con lo que esperan de mí. ¿Es normal tener tanto miedo? Una vez más, gracias Valeria, porque hay que tener valentía para lanzar aquí una pregunta y en este caso nos da pie a contar muchas cosas interesantes. Vamos a abrir boca con la explicación que tiene preparado para nosotros Miriam Rodríguez. Miriam es psicóloga, es máster en Psicología General Sanitaria, máster en Análisis de la Conducta, es colaboradora en Engrama y además trabaja en Sara Belén Psicosexología. Miriam, tenemos a Valeria muy preocupada con eso de independizarse, lo que los demás esperan de ella. ¿Qué le podríamos decir? Bueno, pues me encanta la pregunta que plantea Valeria porque creo que es algo que también le pasa tanto a ella como a muchos otros adolescentes, ¿no? Que se pueden sentir identificados cuando llega el momento de irse a estudiar fuera. Y lo primero de todo, decirle a Valeria que es totalmente normal tener miedo, ya sea ante el hecho de irte a vivir fuera por primera vez sola o ante cualquier otra cosa desconocida que implique un cambio. Al final el miedo es una emoción más, igual que cualquier otra, que tiene como objetivo protegernos de un posible peligro y que también se dispara siempre que sentimos una amenaza y desde luego una situación que implica tanto cambio es más que esperable que nos haga sentirnos así, ¿no? Entonces, por lo tanto, el miedo no es solo normal, que era una de las cosas que le preocupaba a Valeria, ¿no? Si es normal tener tanto miedo. Y como decía, no solo es normal, sino que es que además es necesario también en su justa medida, porque en muchos casos es lo que nos mueve a hacer cosas que nos vienen bien en cada situación y en función de lo que nos requiere el Y contexto. evitar otras que igual no convienen. O sea, un punto de miedo puede ser hasta cabal en sus conclusiones. Totalmente, totalmente. Y justamente eso, o sea, el problema del miedo en sí no es el hecho de sentirnos, de sentirlo, perdón, sino más bien qué hacemos con ese miedo. Es decir, si el miedo nos lleva a dejar de hacer cosas que son importantes para nosotras y se alinean con nuestros valores, ahí sí que es un problema. Claro. Sin embargo, cuando queremos hacer algo pero nos da miedo, la única opción que tenemos realmente es transitar ese miedo y hacerlo pese al miedo. No hay forma de no sentirlo, porque no podemos quitarnos el sistema nervioso, ni somos un robot, No es eh, buena idea, no. desde luego, ¿no? Pero algo que sí que puede ayudar mucho y que de hecho ayuda cuando tenemos miedo ante alguna situación, pero que justamente esa situación es lo que queremos y es importante para nosotros, es verbalizarnos cuando aparezca ese miedo, por qué es importante para nosotros hacerlo, a qué cosas nos acercan, qué consecuencias positivas a la larga tendrá. Por ejemplo, en el caso de Valeria, ¿no? Me lo invento, pues conocer a gente nueva, conocer una ciudad nueva, sentirme más independiente, estudiar la carrera que me hace ilusión. Y aunque el miedo no desaparezca, porque no va a desaparecer y seguirá estando ahí, pero al menos yo creo que también ayuda a transitarlo mejor, no perder de vista ese porqué. Igual me meto en un fregado, pero incluso podríamos decir que tantos cambios, una ciudad nueva, conocer a gente nueva, pueden ayudar a que Valeria se encuentre un poco a sí misma, sepa eso que comentaba al final, ¿no? Que no deje de ser quien es por lo que otros esperan de ella. Sí, totalmente. Que de hecho ahora también hablaré un poquito sobre eso, ¿no? Que creo que también es un melón aparte importante. Bueno, aparte no, porque de hecho influye bastante. Pero sí, justamente, ¿no? Muchas veces también el exponernos a situaciones diferentes y el exponernos a cambios que eh,
bueno, pues que son nuevos en nuestra vida, también justamente nos moviliza a desarrollar otra forma diferente de comportarnos que muchas veces nos hace sentir más cómodos, ¿no? Y es que al final en eso consiste un poquito. Cuando hay un desafío o algo que nos supone, por así decirlo, un cambio, también aprendemos a comportarnos de forma diferente en esas nuevas situaciones y eso también es positivo y es algo que muchas veces nos nutre mucho. Ujú. Em, y justamente hablando en concreto del hecho de irse a vivir fuera y de esa duda que tenía Valeria de si podrá con todo, realmente no solo es normal que no pueda con todo, sino que muchas veces también es lo esperable, ¿no? Y es que ni siquiera es necesario poder con todo. Y el adaptarse a un cambio puede llevar un tiempo y es normal no saber hacerlo todo desde el principio. Entonces, bueno. Nadie puede con todo, de hecho, la mayor parte de nosotros fingimos que podemos con todo y vamos tirando. Totalmente, o exactamente, nos exponemos a ello sin saber si podemos con todo o no, o sabiendo que no podemos y bueno, pues nos la vamos apañando y vamos aprendiendo sobre la marcha como realmente hacemos en la mayoría de situaciones, totalmente. Y bueno, también, como decías antes, también me parece importante la parte de a veces siento que estoy dejando de ser quien soy para cumplir con lo que esperan de mí. Y esto realmente me genera dudas porque no sé exactamente si Valeria se refiere pues al hecho de vivir fuera, a la carrera que ha elegido, a no sé, a sus gustos o a otras cosas. Em, pero como no tengo acceso a su caso en concreto, sí me gustaría mencionar en general que en consulta sí que me he encontrado muchísimas veces personas que se comportan respondiendo mucho a lo que los demás esperan de ellos, ¿no? A esas expectativas externas. Ya puedan ser padres, amigos, parejas. Y aquí, bueno, entiendo que cada uno lo hace lo mejor que puede y de la forma en la que le ha sido más útil en su contexto, pero sí que animo a esas personas que se sientan así y que verdaderamente tengan cierto margen de decisión, porque a veces el contexto también influye, a darle una pensada si realmente compensa pagar ese precio, ¿no? Es decir, Pero es complicado, perdona, sí. es complicado vivir al margen de la validación externa. Todos la buscamos mucho. Totalmente, totalmente. De hecho, justamente iba a decir eso, que por un lado también nos ha sido muy útil comportarnos como han esperado de nosotros, sobre todo hasta una cierta edad, ¿no? Que vivimos en un contexto en el que nos van enseñando a desarrollarnos, ¿no? Desde que somos pequeños. Y tenemos una figura de referencia que generalmente son los padres, pero claro, conforme vamos creciendo, a veces incluso estamos tan acostumbrados a hacer lo que otros esperan de nosotros que muchas veces llegamos al punto o se llega al punto de que ni siquiera sabes qué es lo que quieres, ¿no? Claro. Y por eso decía que muchas veces es importante pararte y preguntarte hacia dónde quiero ir y si las decisiones que estamos tomando nos acercan a ello, Ujú. ya que el precio a pagar por actuar como esperan de nosotros cuando esto no coincide con lo que realmente queremos puede ser demasiado alto. Por ejemplo, que tu vida vaya en una dirección que no es la que tú quieres, no sentirte del todo satisfecho, que cada vez te cueste más tomar decisiones por ti mismo, porque al final te acostumbras, ¿no? a comportarte con esas expectativas externas, que cada vez te influya más lo que los demás piensen de ti y esperen de ti. Y en definitiva, ser menos libre, sea lo que sea aquello a lo que llamamos libertad, Sí, que eso ya es otro debate, es otra cuestión. totalmente, pero sí, muchas veces creo que es importante como cuestionarnos el precio que supone, ¿no? El comportarnos con base en lo que esperan. Y Ujú. también yo siempre animo a las personas a cuestionarse si realmente las personas que ponen expectativas en nosotros entendiesen que somos más felices tomando un rumbo distinto, igual preferirían nuestra felicidad a que cumplamos lo que a ellos les gustaría. Y también te digo, si no es el caso y si esas personas no preferirían nuestra felicidad a lo que ellos esperan, igual todavía es aún más injusto que antepongamos sus preferencias a las nuestras, ¿no? Eso es verdad. De todos modos, supongo que es complicado encontrar un equilibrio donde uno no caiga en una autoindulgencia absoluta. Ujú, Es decir, voy a hacer solamente con lo que estoy cómodo y quiero yo, ujú. cuando a veces esa validación externa, como decías, puede tener una utilidad. Ujú. Totalmente, totalmente. De hecho, hay contextos en los que obviamente respondemos a lo que esperan de nosotros, ¿no? Pues en ciertos trabajos, contextos laborales, etcétera, y en muchos casos es útil y obviamente no somos individuos ajenos al contexto, ¿no? De hecho, bueno, pues sí que, de hecho, hablando un poco de los estilos de comunicación, etcétera, que no es exactamente de lo que estamos hablando, pero bueno, la asertividad consiste un poquito en eso, ¿no? Tener en cuenta, obviamente, las preferencias de cada uno, también de la otra parte, pero me refiero sobre todo a decisiones importantes para uno mismo, que ahí sí que creo que es importante, aunque no nos olvidemos del contexto, priorizar en decisiones vitales
como es el caso de Valeria con respecto a su carrera, pues bueno, pues qué es importante para ti y qué cosas quieres conseguir en tu vida. Hay cosas que podemos someter a un acuerdo, como si vamos a cenar tortilla de patatas con o sin cebolla, pero cuando hablamos de tu futuro laboral, pues igual es importante tenerlo claro. Una pregunta Ujú, que quería hacer, ahora que estás comentando esto, es el caso opuesto a esa autoindulgencia, que es la moda que se ha extendido por redes sociales, digo moda por no decir algo peor, ujú, de convertirlo todo en un análisis de lo valioso que eres y lo importante que es que salgas a toda costa de tu zona de confort. mm, Casi te expulsan, ¿no? Te empujan fuera cuando, oye, la zona de confort está ahí para algo y salir porque sí de ella tampoco es el propósito, ¿no? ujú. Totalmente. O sea, de hecho, bueno, esto podría verse desde un millón de puntos de vista diferentes, ¿no? Y podríamos matizarlo muchísimo. Pero sí, o sea, al final, primero de todo, ¿qué es la zona de confort y qué es lo Claro. que tiene de malo? O sea, en fin, Ujú. primero tenemos que, eso, definir qué es la zona de confort, donde yo me siento cómoda y por qué donde yo me siento cómoda tiene por qué ser algo negativo. O sea, si es algo, lo que hablábamos antes, ¿no? Si justamente estoy en mi zona de confort porque el miedo hace que no haga cosas importantes para mí, que sí que me gustaría hacer, pero que no lo hago porque me quedo en esa zona de confort, bueno, si llamamos zona de confort a evitar cosas importantes para nosotros por el miedo, okey, ahí hay Claro. igual sí que hay que salir. Y es evidente que no es buena esa zona de Desde confort. luego, pero si zona de confort es que yo estoy en una situación que para mí es óptima, pero externamente se me impone que tengo que llegar a una concepción de éxito que no es la que yo elijo, pues, para nada. Igual el problema no lo tiene esa persona, sino que es un poco externo, que de hecho muchas veces, bueno, sin entrar en demasiado fregado, es algo que a veces ocurre mucho, ¿no? Como, imponerse ciertos criterios externos de lo que se supone que tenemos que conseguir, pero desde luego la zona de confort no tiene por qué ser algo negativo, según a qué nos estemos refiriendo, que eso es importante. Es importante entrar en definiciones, que no nos dejemos llevar solamente por estos términos que pueden estar más o menos de moda, que escuchamos, repetimos, pero oye, sentémonos a preguntarnos qué significa y sobre todo qué significa para nosotros, porque los vamos a utilizar de forma aplicada. Mm. No vamos a hacer una investigación sobre la zona de confort, sino a qué le estoy llamando yo y qué es lo que quiero hacer yo con ello, ¿no? Exacto, y eso que has dicho de definir es justamente lo más importante, pero hablemos de zona de confort, de autoestima o de cualquier etiqueta que se nos ocurra. O sea, al final lo importante no es en sí la etiqueta, sino a qué nos estamos refiriendo. De hecho, en terapia eso es como lo más importante, ¿no? Cuando una persona te dice, estoy en mi zona de confort o tengo baja autoestima o, no sé, tengo dificultades a la hora de comunicarme o soy pasivo, ¿a qué te refieres? Porque igual yo estoy pensando en una cosa y tú en otra. Y no es tanto, no solo es la definición de a qué nos estamos refiriendo, sino también qué función cumple eso, por qué puede ser o no un problema según el contexto. En fin, hay muchos matices ahí, ¿no? Pues Miriam, muchísimas gracias. Yo confío que Valeria saque conclusiones de esto y entienda hasta qué punto irse a una universidad es salir de su zona de confort porque sí o es algo que ella misma puede desear. Ujú. Ojalá que sí y ojalá que pueda ayudar esto a Valeria o a cualquier otra persona que esté en una situación un poquito parecida Ojalá que sí. Muchas gracias, Miriam. a ti. Y de la psicología pasamos a la psiquiatría, sin piques, sin tonterías de estas que han pasado a la historia, por suerte, de psicólogos y psiquiatras enfrentados, porque ni unos ni otros estaban siguiendo como debían el rigor científico. Cuando estamos intentando basar nuestras opiniones en estudios, no hay grandes discusiones ni división de disciplinas, trabajan juntos. Y para trabajar con Miriam tenemos a Benedicto Crespo Facorro, que ya lo conocéis. Benedicto es catedrático e investigador principal, aparte de psiquiatra, en Cibersam y en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Muchas gracias por estar con nosotros, Benedicto. Gracias, un placer, Ignacio. Vamos a hablar hoy sobre el caso de Valeria, que ya lo has podido escuchar y me gustaría saber qué es lo que le podrías decir, cómo le podemos ayudar. Bueno, la verdad es que escuchando el caso de Valeria me surge una paradoja y es que la independencia es algo que a veces nos da miedo, como ella bien describe, pero por otra parte hay otro miedo muy marcado en la sociedad, es la pérdida de la independencia, que también genera mucho miedo, mucha incertidumbre, ¿no? A la gente que tiene independencia. Así que la independencia es un valor muy preciado que no se quiere perder cuando se tiene, pero que cuando no se tiene también se propone aparece esos miedos anticipatorios, ¿no? En todo esto, ¿no? Eh,
Vamos a ver, yo creo que es entendible, ¿no? Es entendible en el sentido de que cualquier cambio siempre va a producir en el ser humano, en cualquiera de nosotros, pues una ansiedad. Ahí podemos empezar a matizar. No voy a entrar en las disquisiciones acerca de miedo o ansiedad o preocupación, pero al final un malestar emocional, ¿no? Algo que nos produce el que no estemos a gusto y que estemos anticipando que alguna decisión puede hacernos perder nuestro bienestar. Y esto es entendible, ¿no? Y hay que entenderlo, igual que es absolutamente también asumible que la persona en su desarrollo como ser humano y como parte de la sociedad tiene que o debería intentar buscar estados donde sus decisiones sean propias, donde elija sus objetivos, donde sea capaz de plantear y de organizar lo que es su trayectoria, ¿no? Su trayectoria vital, ¿no? Esto es entendible, pero ¿qué es lo que nos ocurre ahí o cómo lo podríamos entender? Y no voy a entrar mucho en temas de análisis muy psicológicos, pero ¿qué es lo que nos puede ocurrir en esa sensación de pérdida? Primero, que perdamos algo de lo que hemos venido arrastrando, lógicamente, que es un tema de un entorno nos da seguridad, un entorno familiar, un desarrollo de infancia, de primeros años de adolescencia o de primeros años de adultez, ¿no? Donde estamos en un entorno que nos da seguridad y nos da seguridad en muchos aspectos. Y cuando hablamos de seguridad, esto es interesante, cuando hablamos de seguridad en contra de lo que es la novedad, ¿no? De lo que es la rutina en contra de lo que es la novedad, nuestro cerebro necesita, siendo muy coloquial, ¿no? Pero yo creo que se va a entender, necesita menos energía. Es decir, nosotros cuando hacemos las cosas de manera rutinaria, no tenemos que pensar, no tenemos que improvisar, no hay amenazas, porque ya sabemos que las cosas son así y van a pasar de esta manera. Conocemos todos los atajos y los tenemos súper pillados, ¿no? Y entonces nuestro cerebro consume menos y hay digamos, un nivel de bajo consumo, con lo cual nuestro cuerpo, nuestra biología está cómoda. En el momento en que aparece un elemento que cambia o que rompe ese elemento de novedad, ya empezamos a buscar, lógicamente, cómo podemos afrontar o cómo debemos adaptarnos a esa situación del índole que sea. En este caso es la independencia a nivel familiar, ¿no? Y eso, como digo, genera este estado de ansiedad, ¿no? Bien por la pérdida de bien por la incertidumbre futura, bien por la incertidumbre de ser evaluado muchas veces, y creo que es muy importante el miedo que tenemos como individuos al fracaso y a la frustración. Es decir, que metemos elementos que por una parte nos perdemos de nuestro estado de confort, digamos, y al mismo tiempo estamos integrando muchas incertidumbres acerca del futuro que atentan directamente muchas veces sobre nuestra autoestima, sobre nuestra autoimagen, nuestra integración social, nuestra integración en el grupo. Y claro, esto es una situación que incomoda. ¿Hasta qué punto esto debemos asumirlo como algo que hay que ayudar a gestionar? Pues depende de la intensidad y en este caso yo insistiría en la interferencia que produce, ¿no? Es decir, que alguien tenga un miedo utilizando la palabra miedo, una ansiedad a la independencia, pudiera estar asociado a determinados grados o determinadas situaciones de patología, ¿no? Donde hay una gravedad, a temas de fobias sociales, ¿no? Hay personas que lo que no quieren es exponerse a esa crítica de la sociedad, ¿no? Y lo que hacen es, pues, volverse hacia adentro, ¿no? Y ahí hay ese miedo a salir que, por mucho que nos obliguen, no olvidemos que las fobias son esos miedos incoercibles, irracionales, pero que nos hacen evitar situaciones o determinados elementos, ¿no? La clave aquí, perdona que te interrumpa, la clave para Valeria sería, por lo tanto, intentar saber por qué tiene esas sensaciones que tiene o al menos por qué cree tenerlas. Claro. Y a partir de ahí es muy importante, yo creo que es muy importante el que lo tengamos, el conocimiento también de alguno de los caracteres de nuestro temperamento, digamos, ¿no? Está el carácter que digamos que es más modulable con la educación, con la experiencia y algo que se ha descrito, ¿no? En literatura científica, que es el tema del temperamento, ¿no? Que serían esos rasgos más, digamos, más endógenos, más biológicos, más propios, que no son tan modificables. Y hay uno de ellos que es muy interesante, que es el tema que lo tenemos todos en distinto grado, que es el tema de la búsqueda de sensaciones. Hay personas que les encantan
la búsqueda de la novedad, ¿no? Y los podemos identificar. Son personas más arriesgadas, que toman más decisiones, que hacen deportes de riesgo, que son capaces de enfrentarse a situaciones, digamos, no agradables con cierta soltura. Y hay personas que son lo contrario, que lo que están buscando dentro de todo esto es la evitación del daño y muchas veces la dependencia, ¿no? Las situaciones donde lo que me hace a mí sentirme a gusto con mi forma de entender es lo contrario, ¿no? Entonces, ahí también seguramente serían elementos que deberíamos ver en Valeria, cuál sería digamos, ese perfil de temperamento que pudiera estar asociado a ese miedo que tiene ella a independizarse, entendiendo, como hemos dicho inicialmente, que es algo absolutamente, que hay mucha gente que lo tiene, que vamos a decir que es normal, que tiene solución en los momentos en que eso se podría tratar, pero que deberíamos también no solamente dejarlo en esto, bueno, esto es normal, no pasa nada, hay mucha gente que lo tiene, sino intentar descargar despistar o descartar que pudiera haber algún tipo de problema de ansiedad de las que hemos referido, estuviera condicionando realmente esa pérdida, esa incapacidad o ese rechazo que tenía Valeria a esa independización, ¿no? de su entorno familiar, ¿no? Claro. Y entiendo que también es importante recordar que esto, como decías, esta búsqueda de sensaciones podemos tenerla o no podemos tenerla y podemos intentar encontrarla nosotros para saber si está ahí, pero es interesante que un experto en salud mental lo ponga un poquito con los puntos sobre las íes, ¿no? Y diga efectivamente o no, porque es muy goloso ponernos etiquetas a nosotros mismos, a veces por encima de nuestras posibilidades. Claro, sí, y ahí asumimos, como tú bien dices, es un riesgo, ¿no? Porque a veces esas etiquetas que nos ponemos nosotros están basadas en mala información o mala capacidad de detectar realmente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque lógicamente uno no puede conocer el todo y cuando habla, por ejemplo, de búsqueda de sensaciones, serían patrones que son fácilmente identificables porque son muy repetidos en muchos ámbitos de la vida de la persona. Es decir, Claro. una persona que tiene ese patrón de temperamento lo va a repetir en muchos condiciones. Entonces tú eres capaz de identificar ese patrón en muchos aspectos de la vida de la persona e insisto que puede ayudarnos a solventar si para esta persona está suponiendo un problema la pérdida, digamos, el no independizarse por esta falta Claro. se acomodan de situaciones de gravedad. En esto también, Ignacio, yo creo que no debemos, siendo otra vez siempre elementos que son multidimensionales y multicausales, también el por qué llegamos a esa situación, ¿no? Y esa situación está esta parte más temperamental y he hablado un poco ahí de soslayo de la parte más de carácter, donde esto es modulable, donde esto es modificable o se puede ir educando a lo largo del tiempo. Y ahí aparece también, yo creo que es importante el conocer cuál es el entorno de crecimiento, qué factores, qué eventos, qué posibles elementos traumáticos ha podido ocurrir en el desarrollo de la persona, ¿no? Porque a veces personas que se han sentido desde el punto de vista emocional muy ignoradas, sin grandes entornos familiares o sociales de pertenencia, de acogimiento, son personas que pueden crecer con más miedo a exponerse porque, digamos, ya han sido dañadas en ese entorno, ¿no? En ese aspecto de rodearte o de buscar vínculos emocionales, ¿no? Que al final la independencia pues, nos lleva a esto, lo que estábamos hablando, toma de decisiones, nuevos ambientes, nuevos amigos, cambios en hábitos, ¿no? Es decir, y claro, esto, al final esa exposición a veces puede estar condicionada por este pasado o por este desarrollo emocional de la persona. Y esto creo que Entiendo es que, muy... perdona, pero por asegurarme, entiendo que a veces también puede pasar al revés, según cómo sea la persona de base, que por haber estado en un entorno durante su desarrollo especialmente inestable, luego no sepa encontrarse a gusto con esa estabilidad, sin una búsqueda constante de sensaciones, ¿no? Entiendo que puede haber un caso y el contrario. Y el contrario. Y de hecho, en el caso de búsqueda de sensaciones, personas que son muy, digamos, que necesitan esta, vamos a llamar, esta adrenalina, esta Ujú. novedad, pues vemos pues problemas a veces de impulsividad, problemas de patologías de juego, problemas de consumo de sustancias, de drogas. Es decir, ¿por qué? Porque lo que necesito es, eso es donde yo me siento cómodo. Y todo lo que sea, digamos, estas relaciones más estables, más predecibles, más controladas, yo ahí no me siento cómodo. Y lo mismo, como tú bien estás indicando, que aplica a la hora de entender o de intentar componer, ¿no? Cuáles podrían ser
las relaciones causales de que alguien pudiera tener ese miedo a independizarse, o lo contrario, personas que necesitan estar cambiando continuamente y que no tienen ningún problema en adaptarse a esas situaciones. Las dos situaciones yo diría que entrarían dentro de la normalidad, pero al mismo tiempo también las dos situaciones en los polos, en los extremos, llevarían a situaciones donde hay una interferencia y podríamos hablar de necesidad de poder intervenir de alguna manera, porque detectaríamos que ese grado extremo tanto de la búsqueda o de la dependencia como de la búsqueda de sensaciones en los polos opuestos, los grados extremos, vamos a decir que podrían ser patológicos. Pues como vemos, la interpretación siempre es compleja en este tipo de situaciones y para eso estáis los expertos. Así que, Benedicto, muchas gracias. Un placer, como siempre, Ignacio. Hemos escuchado a Benedicto y eso significa que ella es la segunda opinión de dos. La mía no cuenta, no pretendo estar aquí para eso. Pero, Valeria, y ahora, como hacemos al final de cada programa, me dirijo directamente a ti. Muchas gracias porque has hecho posible un podcast que creo que ha sido muy interesante y que espero que te haya dado un poco de información. Recordemos ese punto clave, como siempre, de equilibrio entre salir de nuestra zona de confort y plantearnos para qué queremos salir. Valeria, si realmente lo que quieres es irte a la universidad y estudiar eso y cambiar tu vida para hacer 1000 cosas, adelante. Hazlo siempre que puedas por distintos motivos socioeconómicos, etc. Pero si lo estás haciendo porque la sociedad te dice que es lo que espera de ti, igual lo suyo es plantearse si merece la pena. No es que no lo hagas, es si merece la pena. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Este podcast pertenece a Mentescopia, plataforma transmedia de divulgación sobre salud mental liderada por el Grupo de Investigación de Psiquiatría Translacional, SINAL, perteneciente al Instituto de Biomedicina de Sevilla y al consorcio CiberSam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, FECIT. Idea del podcast, guión y locución, Ignacio Crespo. Producción, edición y difusión, Oikos MSP. Puedes escucharlo en podcastidae.com, en tu reproductor de podcast favorito, o verlo en vídeo en el canal de YouTube de Mentescopia.